Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Damos inicio a la tutoría número 4, correspondiente a nuestra materia Programación Intermedia bajo la coordinación del ingeniero José de Paz, quien pues nos está dando los lineamientos necesarios para cumplir con lo establecido en esta cátedra. En este día vamos a tratar de alcanzar a cumplir aquellos contenidos correspondientes a nuestra unidad 4, la cual pues está orientada a la parte de la herencia y los componentes de la GUI, que es la interfaz gráfica de usuario que nos presenta Java. Entonces, esta unidad, pues, como les decía en la tutoría de repaso, está definida para que nosotros la estemos trabajando durante estas 2 semanas. Entonces, la idea es que nosotros vayamos poniendo en práctica todo lo que vayamos leyendo, lo que está ahí de acuerdo a los materiales puestos o colocados en plataforma. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, iniciando con compañera Consuelo Beatriz. Muy buenos días. Ah, Al compañero Carlos Antonio, a la compañera Roxana Marilyn. Buen día, Lick, un gusto. Gracias igualmente. Al compañero Alonso, buenos días. Buenos días. Y a la compañera Ivania Yulisa, muy buenos días, bienvenida. Bueno, un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes. Espero que desarrollemos de la mejor forma esta tutoría de repaso. Bueno, para esto, preguntarles a ustedes cómo están con la lectura. Quisiera que voluntariamente alguno de ustedes me indique cómo va con dicha lectura. ¿Les escucho? Bien, y bienvenido también al compañero Eric Alexis. Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estamos con la lectura de los contenidos? En la lectura, solo que un poco porque he estado haciendo también otras tareas. Ok, Eric. ¿Y los demás compañeros? ¿Cómo vamos? Bien, un poco lento, pero ahí vamos avanzando. Poniendo en práctica los ejercicios para ver cómo funcionan. De acuerdo, Elmer. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Esto es para saber qué se debe de tocar, cómo ir trabajando para que vayamos solventando las dudas.
Bueno, al parecer pues no han avanzado mucho. Vamos a dar paso a la tutoría como tal, no sin antes pues invitarles a que lean, a que se empapen de los contenidos y que pues lógicamente los pongamos en práctica desarrollando los ejercicios que están planteados. Cada uno de los problemas pues representan un cierto grado de dificultad, el cual nosotros tenemos que aprender a irlo solventando. De hecho, pues en la tutoría de repaso número 4 nosotros ya tocábamos puntos importantes mediante los cuales pues íbamos comenzando a hablar sobre la idea fundamental de la programación orientada a objetos. Nosotros decíamos que Java, pues por ser un lenguaje de programación por excelencia que maneja la parte de la programación orientada a objetos, tiene algunas herramientas básicas que nos permiten, pues, lógicamente mejorar cada uno de la forma de trabajo. Y ahí es donde veíamos la palabra herencia en Java. Cada uno de nosotros pues hacíamos cierto análisis y decíamos de que la herencia pues nada más era ya comenzar a trabajar con un manejo especial de las clases, ¿verdad? Decíamos que implicaba tener superclases y clases, o mejor dicho, subclases, las cuales pues heredaban las funciones y atributos a cada una de las subclases que contienen o las clases derivadas. Entonces eso daba la pauta que nosotros comenzáramos a hablar sobre algunos elementos básicos, ¿verdad? Decíamos también que no necesariamente solo la parte de la herencia era algo fundamental en Java, sino que también hablábamos del poliformismo, hablábamos también del el encapsulamiento, que son elementos importantes en la programación. Es así como nosotros veíamos y hacíamos énfasis en la parte de la vida real, ¿verdad? Que la herencia en la vida real es nada más ceder atributos o posiciones de una persona a otra. Y nosotros lo determinábamos en cuanto a la programación y en específico en la orientada a objetos, que la herencia se refiere al concepto de que una clase padre hereda a una clase hija sus atributos o funciones. Y ya hacíamos énfasis en cada uno de los elementos que conlleva o qué es lo que contiene decir esto, ¿verdad? Nosotros hablábamos también de que de las funciones y atributos heredados de la clase padre, las clases hijas pueden tener también sus propios atributos e incluso definir sus propias funciones. También pueden convertirse en clases padres de otras clases hijas. Y este puede ser un ciclo sin fin, ¿verdad? Ahí podemos ir nosotros creando dependencias de una de otra, transfiriendo atributos o funciones de una a otra. Entonces, a medida vamos viendo la parte de la programación, vemos que se asemeja mucho a nuestra realidad, al día a día, ¿verdad? Que nosotros decimos, si mi padre me hereda a mí, digamos, una posesión, puede ser una casa, un terreno, un lote, yo a lo mejor en el transcurso del tiempo yo se lo podría heredar a mis hijos, ¿verdad? Y así sucesivamente, la misma idea, ¿sí? La misma idea de la vida real es la misma idea la cual pues se va dando en la parte de la programación en Java, ¿verdad? Entonces, venimos y observamos y decíamos que hay algunos tipos de herencias. Por ejemplo, mencionábamos que hay herencia simple o única, es decir, que solo se hereda de una clase
de una clase padre a una hija. Una múltiple puede ser que haya una clase hija heredada de dos o más clases padre. Una clase multinivel que puede ser una clase hija de una clase padre y a su vez una clase hija de otra clase padre. Y una clase o una herencia jerárquica que es la que nosotros definíamos, decíamos que era una clase heredada de dos o más clases hijas. Entonces, nosotros vemos que la parte de la herencia es tan fundamental en el desarrollo de los programas en Java, ¿verdad? Trabajar en Java significa saber utilizar estos elementos. Luego de eso, cuando ya nos definíamos la parte de qué era una herencia, nosotros veníamos y hablamos de la parte esencial. Y es que cómo yo voy a realizar esa herencia. Decimos que la herencia implica, ¿sí?, que una superclase o clase o superclase hereda a una clase hija. Entonces, ¿qué es lo que está heredando? Hereda los atributos, ¿sí?, a la clase derivada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer efectiva esa herencia? Con la palabra reservada extens. Decimos nosotros que con esta estamos diciendo, por ejemplo, acá tenemos la clase punto 3D, depende o está haciendo una extensión del punto 2D. Entonces, a eso, ¿sí?, a esto en Java, nosotros le decimos que es definir directamente quién es quien está haciendo las veces de clase padre y quien hace las las veces de clase hija. Esto se puede ver también si nosotros lo llevamos a la vida real, lo definíamos también, decíamos que esto es como que nosotros estemos diciendo en la vida real, está extendiendo, por decirlo así, una compra-venta o está cediendo legalmente la herencia, ¿verdad? ¿Y quién le da paso a la legalidad? En la vida real se lo da ese documento, pero nosotros en la vida de la programación, ese paso nos lo está dando extends, ¿verdad? La palabra reservada extends. Ahí nosotros estamos diciendo que una clase depende de la otra, ¿verdad? Ahora, también tenemos que mencionar que ya el hecho de que estamos definiendo la totalidad de las clases, quién depende de quién, ahora hay que resaltar algo, y es que cabe mencionar que en Java los constructores de las clases no se heredan. Sin embargo, pueden ejecutarse en la clase hija con el método super. Y si usted recuerda, pues super decíamos que era nada más, por acá lo tenemos, super, que es una palabra reservada, ¿verdad?, para poder acceder a ellos. Entonces, con la palabra super nosotros podemos hacerlo. También cabe resaltar que en este caso nosotros debemos de recordar que de acuerdo a la visibilidad que tengan cada uno de los elementos, ¿sí?, por ejemplo, acá usted observa la visibilidad, podría ser que hayan elementos que estén privados, ¿sí?, o que los elementos sean públicos. Si los miembros o los atributos son privados, entonces nosotros debemos de tener claro que estamos definiendo que van a estar visibles nada más para la clase y que no van a ser visibles para la subclase. Es decir, la clase padre tiene la posibilidad de trabajar con los atributos privados, pero la clase hija no los puede utilizar de una manera sencilla. Decíamos, ¿cómo los podemos utilizar? Pues nada más
nosotros lo utilizaríamos utilizando también, ¿sí? Valga la redundancia, utilizando los famosos getters, ¿sí? Los utilizamos para entrar a los atributos privados de la clase padre. O la otra forma de poder utilizarlos en una subclase es cambiar los atributos private por atributos protected, ¿sí? Que es la otra forma de dar acceso a los atributos de la clase padre sin necesidad de ir a utilizar los getters, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos definir esto. Otro punto importante, ¿sí? Es que nosotros podemos en Java, ¿sí? Podemos heredar implícitamente una clase objeto. Con los ejemplos vamos a ir observando también de qué manera o de qué se está hablando en esto, ¿verdad? Porque a medida vamos avanzando, nosotros también vamos a ir encontrando aquellos elementos que nos dan la pauta. Veíamos la parte de la creación, veíamos la parte del acceso que les mencionaba, que tengo por acá. Con respecto al acceso, pues nosotros tenemos los famosos private, los sin codificador, es decir, que no le colocamos ningún tipo de decodificador. El protected que yo les mencionaba, que es visible para las subclases y el resto de las clases del paquete. Y el public, pues que está visible para todos, ¿verdad? Que es el más común, el que nosotros usamos generalmente. Entonces, estas cuatro formas de modificadores de acceso en los atributos, pues nos permiten de mejor manera trabajar cada uno de ellos. Ahora, a esto, ¿por qué se le pone tanta importancia a la parte de los modificadores de acceso? Y es por una sencilla razón, y es que cada una de las clases presenta, ¿sí? Presenta sus propias condiciones de uso, sus propias condiciones de funcionamiento. Podría ser en mi caso que yo necesite utilizar la palabra private para privar y dejar como encapsulado o cerrado el acceso a los atributos de la clase, ¿sí? Nada más, y que sean visibles solo para ellos, porque eso me va a garantizar, de acuerdo a mi programación, el uso que yo estoy definiendo, dependiendo la clase. Sin modificador de acceso por defecto, pues este es visible para todos, ¿sí? Igual la parte del public, ¿verdad? Es visible para todas las clases. Y la parte del protected, que este sí, es visible a las subclases y al resto de las clases del paquete. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Usted tiene que tener claro cuando esté trabajando las necesidades que representa cada uno de ellos y de acuerdo a eso, pues nosotros dar la pauta. No sé si hay algo que ustedes quieran mencionar. ¿Les escucho? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, luego viene la parte de los constructores y herencias. En este caso, nosotros hablamos de ello, pues cuando hablamos de constructores y herencias, valga la aclaración, eh, hay que determinar algo y es que nosotros nos debemos hacer la pregunta, ¿qué constructor es responsable de construir un objeto de la subclase, el de la superclase o el de la subclase o ambos? En este caso nosotros hablábamos en la tutoría de repaso que el constructor para la superclase construye la porción de la superclase del objeto y el constructor para la subclase construye la parte de la subclase. Es decir,
Cada constructor trabaja en cada una de las clases donde nosotros lo hemos construido, ¿verdad? Entonces, si nosotros decíamos que la herencia nada más permite entrar a los atributos, por eso es que tiene sentido decir que no tiene acceso a ningún elemento de la subclase, un constructor, ¿sí? Entonces, cada uno de los constructores está separado. En la práctica, bueno, ya vamos a hacer un ejemplo. En la práctica nosotros vamos a ver cuál es la idea de los constructores, para que ustedes vean que si hace un constructor, va a afectar directamente a la clase en la cual usted está haciendo su constructor, ¿verdad? No a una subclase o a una clase como tal. Entonces, los objetos, ¿sí? Los objetos constructores pues son importantes, ¿verdad? Los métodos que nosotros vayamos utilizando. Hacíamos por ahí los ejemplos, ejemplos como tal, y veíamos cuál era el trabajo que tenía esto, ¿verdad? Recordemos, bueno, en este caso vamos a ir observando por ahí. Vamos a ir puntualizando la idea mediante la cual pues estamos trabajando. Vaya, definíamos por acá. Estamos ingresando. Bueno, creamos el ejercicio 2 dimensiones en el cual pues nosotros comenzábamos a trabajar, ¿verdad? Vemos la parte, les mencionaba, que creábamos en la clase o superclase 2 dimensiones, en la cual pues nosotros íbamos observando, ¿sí? Por acá, el proceso en el cual definíamos, por ejemplo, nuestros atributos, dos atributos dobles, y dejábamos por acá algo en lo cual pues íbamos a trabajar para poder mandar imprimir algo en la parte de mostrar dimensión, tanto la base como la altura. Y eso lo hacíamos en la parte de triángulo. Triángulo, de acuerdo a lo que acabamos de observar, decíamos que 2 dimensiones era la superclase de triángulo. Por lo tanto, triángulo se convierte en una subclase. Si usted recuerda, acá nosotros tenemos base y altura, ¿sí? Base y altura que son nuestros dos atributos. Pero a ese también le sumamos, con nuestra otra subclase, le sumamos el siguiente atributo, que es estilo. Comenzamos a definirlo, decimos que hay acá hay algo donde nosotros debemos trabajar el área y sabemos que es la base por la altura dividida entre 2. Y también debemos de observar la parte del estilo, donde nosotros vamos a mandar a imprimir el estilo. Pero eso nos hacemos uso de un tercer archivo en el cual debemos recordar siempre dentro del mismo paquete 2 dimensiones. Este lado 3, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Es el programa manejador, donde nosotros vamos a manejar todos los elementos o todos aquellos datos que necesitamos recabar para poder realizar el trabajo como tal de las subclases y la clase. Entonces, aquí definíamos triángulo T1, triángulo T2, teníamos nuestros objetos. Ahora definíamos cada uno de ellos, le dábamos valor tanto a la base como a la altura, generábamos un estilo
Y luego, pues, lo que hacemos es imprimir, ¿verdad? Imprimir, mostramos los estilos, mostramos la dimensión y eso era básicamente la definición de todos los elementos. ¿Qué era lo importante de acá? Ver el manejo, ¿verdad? Cómo nosotros veníamos y definíamos estos procedimientos. Cómo yo comienzo a utilizar ya el manejo de las clases con las subclases. No sé si con este ejercicio pues nosotros más o menos vamos comprendiendo la idea de las clases y las superclases. ¿Preguntas? ¿Les escucho? Ok. Bueno, vamos a continuar con la guía. Quiero que observemos lo siguiente, vaya, eso es lo que estaba por acá. Luego, el siguiente trabajo que debíamos desarrollar o que está por acá planteado es nada más trabajar con constructores. Si usted recuerda la teoría de trabajar con constructores y la herencia, pues nada más es lo siguiente. Quiero que lo veamos por acá, es el mismo ejercicio. Trabajar con constructores pues nos implica esto, mire, uno, determinar mis constructores. Ya decíamos que un constructor, ¿sí? Solo funciona o solo se trabaja dentro de la misma clase, ¿sí? Por ejemplo, veamos por acá, aquí estamos colocando ya privados nuestros atributos, ¿sí? Y vamos a observar también por acá que ya tenemos un getPath, un getAltura, donde nosotros vamos a retornar tanto la base como la altura. Y si usted observa también, tenemos también a disposición mostrar la dimensión. Para el segundo, que es triángulo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Veamos el método constructor. Acá colocamos privado nuestro atributo, estilo, y vemos los constructores. Ya tenemos triángulo, ¿sí? El cual nosotros estamos dándole cada uno de los elementos necesarios. Base, B, altura H y estilo S. Entonces, acá nosotros estamos definiendo ya que nuestro constructor va a tener atributos los cuales va a tener, bueno, va a tener los argumentos necesarios, ¿verdad? Doble área, nosotros aquí lo único que hacemos que es multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. Y el estilo pues siempre es nada más mandar a imprimirlo. Y como tercer elemento que es la 2,3, en este caso mantenemos la forma de trabajo. Si usted observa, tenemos el triángulo, pero acá nosotros ya estamos dándole valores o le asignamos valores. Si recuerdan nuestros métodos, en este caso nuestros elementos ya están siendo parte de contener dentro de ellos los valores, ¿verdad? Estilo 1, 4.0, 4.0. ¿Por qué? Yo estoy diciendo que necesito tener un estilo, necesito tener una base y necesito tener una altura. Eso es para el T1 y para T2, pues igual, estilo 2, 8 y 12, ¿verdad? Y acá nosotros podemos ver la parte de la impresión. Imprimimos lo mismo, imprimimos
y imprimimos el área. El resultado, si usted observa, básicamente a nosotros nos está dando similar, solo que estamos cambiando la forma del manejo, ¿verdad? Ya estamos con métodos constructores, ¿verdad? Y los objetos, pues usted observa que han sido manejados de otra manera. Entonces, la idea se mantiene, pero las herramientas a utilizar o los elementos, aquellos comandos a utilizar son diferentes, ¿verdad? En la programación. El mismo resultado, pero con distinta forma de trabajo. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? Marilyn, ¿alguna consulta? Por el momento ninguna. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Ok, dice que nosotros debemos de trabajar por acá la parte de el uso de la palabra super, ¿sí? Y que debemos de ir recordando que este es uno de los elementos importantes, ¿verdad? Porque en Java es una variable de referencia que se usa para referir a objetos de la clase padre. Es decir, si yo quiero hacer referencia a ellos, porque automáticamente una subclase no toma los objetos de la clase padre, ¿verdad? Entonces, la clase hija necesita tener una referencia y esa referencia es la palabra super. Creo que vamos a hacer este ejercicio para que vayamos entrando de lleno. En casos existe la posibilidad de ambigüedad para la Java Virtual Machine. ¿Qué significa esto? Que nosotros, ¿sí? Nosotros como programadores podemos incurrir en una ambigüedad cuando estamos trabajando con estos tipos de elementos. ¿Por qué? Puede ser que tengan los mismos datos o los mismos miembros y esto puede ser una especie de controversia para la máquina virtual de Java. Entonces, ¿qué podemos entender o cómo podemos hacer para que esto no sea de esa manera? Una de las formas básicas que toma Java para poder determinar quién es quién, ¿sí? Es utilizando la palabra super, ¿sí? En ella nosotros definimos quién va a ser quién, aunque se parezcan o aunque sean iguales las mismas variables que nosotros les llamamos atributos acá en Java. Entonces, vamos a comenzar a desarrollar este ejercicio. Les invito a que ustedes lo vayan desarrollando ahí en casita para poder ir haciendo las cosas tal y como son, ¿verdad? Si hay dudas en la edición, pues igual espero que ustedes vayan retomándolo y vayan poco a poco desarrollándolo. Bueno, vamos a cambiar por acá, vamos a ir a Java y vamos a comenzar a elaborarlo. Vaya, como repito, espero que usted lo vaya haciendo también en casita.
porque la idea es practicarlo. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto que se llame vehículo. Y vamos a tratar de desarrollar lo que dice. La idea fundamental de conocer cómo es ese proceso o esa posibilidad de ambigüedad en la máquina virtual de Java. Para esto, pues yo quiero decirle de que usted debe de ir editándolo para que no nos quedemos sin comprender esta idea. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, vamos a tener por acá una clase vehículo, que va a ser nuestra superclase. Y vamos a tener nada más por acá un pequeño atributo, ¿sí? En ese atributo nosotros vamos a colocar una velocidad máxima. Y en este caso, pues dice que va a ser igual a 120. Vaya, en ese sentido, nosotros vemos algo muy importante. Y es que acá nosotros estamos diciéndole a la clase padre que vamos a tener que un atributo en el cual, ¿sí? El miembro o el dato principal es esa velocidad, ¿verdad? Nos desplazamos por acá a nuestro paquete y en nuestro paquete vamos a crear una nueva clase. La clase denominada vehículo. Vamos a ver, vamos a tener una K. Vaya, acá nosotros estamos definiendo la clase hija. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que tenemos una clase que se va a llamar car, pero que dice que va a ser una hija de quién? De vehículo. Entonces necesitamos la famosa palabra reservada extends y definimos de dónde, de quién va a ser, de vehículo, ¿verdad? Luego de ello, nosotros comenzamos a editar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? En este caso, quiero que usted observe que tenemos siempre mismo, el mismo atributo, solo que hoy tiene el valor de 180. Luego de eso, nosotros tenemos que definir también el acceso destinado por display. ¿Sí? Y luego de ello, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a imprimir algo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que imprimir? Pues nosotros vamos a imprimir
Vaya, ¿qué es lo que vamos a definir? La velocidad máxima. Y lo tenemos por acá. Vaya, yo creo que por aquí, si usted observa, nos está dando unos errores. Dice por acá, vamos a ver que no hemos copiado bien. Sí. Falta una llave, ¿verdad? Bueno, aún nos da un error, ¿verdad? ¿Por qué nos da ese error? Porque todavía no hemos trabajado nosotros la parte del display. Veamos por acá. Bueno, vamos a continuar y vamos a editar la siguiente parte. Vamos a ver si lo siguiente, de acuerdo a lo que establece este ejercicio, dice que vamos a hacer un pequeño, un nuevo archivo, ¿sí? Aquí en el paquete vehículo, que se llame una nueva clase que se llame test, ¿sí? Vaya, con respecto a ella, es que vamos a hacer la edición de los elementos. Dice que nosotros vamos a tener test y dentro de este nosotros vamos a hacer o vamos a simular la palabra, la parte de los elementos. El public static void main y dentro de él pues nosotros vamos a comenzar a trabajarlo. ¿Qué es lo que tenemos que colocar por ahí? El famoso car, ¿sí? Car dice que va a ser pequeño. Y aquí, ¿qué es lo que estamos definiendo? Estamos definiendo nuestro objeto, que es new car. Car. Y luego nosotros vamos a colocar el display. Bueno, entonces acá todavía mantengo el error. Vamos a ver qué sería el punto y coma. Bueno, vamos a tratar de ejecutarlo para ver si nos funciona o no nos funciona. Acá, ¿qué es lo que nosotros, bueno, nos está dando un error ya? En test vehículo, dice. ¿Qué no le hemos colocado? Argumentos tiene car. Vamos a ver. Vaya, nuestro manejador o programa controlador nos está presentando un error, no sé por qué.
Ahí estaba. Vaya, quizás todavía estaba ejecutando. Bueno, ahí está. Vaya. Si usted observa nuestro programa controlador, aquí nos está dando la velocidad máxima de 120. Yo quiero que usted analice lo siguiente. ¿Dónde está ese 120? El 120 está en la clase padre. Y 180 que utiliza la misma, el mismo atributo, solo que con diferente valor, está con 180. Pero si usted observa el detalle del por qué a mí me está imprimiendo 120 y no 180, está en la forma de la impresión. Yo estoy utilizando Super Max Speed. ¿Qué estoy diciendo? Que yo estoy invocando, estoy imprimiendo, estoy llamando a imprimir el atributo de la clase vehículo, que es Max Speed 120, ¿sí? ¿Y por qué si está dentro de la subclase próxima, es decir, la que está más cerca a la ejecución es 180, ¿por qué yo no ejecuto esa? ¿Por qué la máquina virtual de Java no me está ejecutando esa? No me ejecuta esa por la simple razón de que yo tengo acá indicado con la palabra super cuál es la que yo estoy trabajando, con cuál es la que yo quiero trabajar. Por eso es importante que usted tenga claro que la palabra super, la palabra reservada super, a mí me está definiendo con quién yo quiero trabajar, ¿sí? Con qué atributo voy a trabajar. Entonces, el programa controlador toma, ¿sí? Toma aquella que usted ha definido como tal. Y en este caso, imprime MaxSpeed de la clase base, es decir, de la superclase vehículo, que tiene un valor de 120. Entonces, la palabra super es la que me está indicando. Pero ¿qué pasa si yo, por decirle algo, yo lo elimino? Veamos qué sucede. Solo acá y mando a imprimir. Veamos. Se está escaneando. Estamos corriendo. Y ahora observe, la velocidad máxima es 180. Entonces, ¿qué estoy diciendo? En otras palabras, la capacidad o la importancia que tiene utilizar la palabra super, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo o yo estoy definiendo quién es la que quiero trabajar, ¿verdad? O con quién. Lo ejecuto nuevamente. Ahora voy con super y ya tengo 120, ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo a mí me puede cambiar el juego de todo, ¿verdad? ¿Esto por qué lo hacemos? ¿Por qué es tan importante que lo tenga claro? Me puede decir. Hay varias razones, ¿sí? Una es para que nosotros afiancemos los conocimientos básicos sobre la forma de trabajo. La otra es que en momentos yo voy a necesitar hacer uso de atributos de la clase padre en diferentes elementos, en una subclase, y yo lo puedo hacer de esa manera, ¿verdad? Siempre y cuando no tenga un acceso, ¿verdad? Un verificador de acceso que me dificulte más la forma de trabajo. Ya veíamos la parte de, si está trabajando con Private, hay que trabajarlo de otra manera. Entonces, para ir aterrizando, la palabra super es nada más y nada menos usada para acceder a llamar atributos o funciones de un objeto padre, ¿verdad? Las expresiones super, ¿sí? Son válidas en cualquier definición del método, tanto para clases como para objetos, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Nos puede servir.
Entonces, de ahí depende del uso que usted le quiera dar. No sé si hay preguntas con este ejercicio, algo que ustedes quieran recapitular. Les escucho. Bueno, continuemos entonces. Luego nosotros podemos observar por acá que tenemos algo importante y es la parte de el manejo de los métodos, es decir, cómo nosotros vamos a trabajar las clases padre y las clases hijos con los métodos. Aquí nos ha hablado de un método, de un ejercicio con respecto a personas y estudiantes. Miren, la herencia como tal, ¿sí? La idea es reutilizar código. No voy a estar escribiendo y escribiendo código si ya lo he hecho en alguna parte de mi proyecto. Entonces, la herencia es una forma de reutilización. No es que estemos copiando código y pegándolo nuevamente, sino que nosotros lo reutilizamos haciendo el llamado. Por ejemplo, en este caso, utilizando la palabra super, nosotros nos ahorramos estar editando nuevamente un atributo llamado speed, max speed o máxima velocidad, y que contenga el mismo valor, ¿verdad? Que él era 120 y en este caso era 180, el de su clase hija, ¿verdad? Entonces, hay diferencias. Entonces, para esto, cuando nosotros creamos una nueva clase, ¿sí? Lo que sucede es que al crear una subclase de una clase padre, absorbemos todos los miembros de la clase ya existente, es decir, de la clase padre. ¿Qué implica eso? Cuando yo digo que hago una nueva clase, es decir, que puede ser que haya una o dos o más clases donde se heredan los atributos como tal y los métodos también, solo que hay que saber acceder a ellos. Para eso es importante que nosotros tengamos claro algunos elementos. Y es que nosotros hemos venido observando que hablamos de clases, que hablamos de atributos, que hablamos de métodos constructores, ¿sí? También que hay métodos getters, ya le decía, para poder acceder a ellos. Cada uno de nosotros pues tiene la capacidad o va ya adquiriendo la capacidad para manejarlo. El siguiente ejemplo a nosotros nos invita a que cuando nosotros queramos llamar un método de la clase padre, ¿sí? Cuando nosotros queramos usarlo, ¿sí? Entonces, cuando una clase padre e hija tiene los mismos métodos nombrados, entonces para resolver esta ambigüedad utilizamos la palabra super. Este fragmento de código ayuda a comprender el uso de dicha palabra clave super. Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente este ejercicio es similar al que nosotros estábamos haciendo hace algún momento. Solo que aquí nosotros ya lo vamos a hacer con clases, ¿verdad? Con métodos. Allá lo hacíamos con un atributo. Y ahora nosotros vamos a trabajarlo, pero con
un método en específico. Y vamos a ver la forma de resolver la ambigüedad que puede existir al utilizar estos dos métodos. Pero nosotros podemos hacerlo utilizando siempre la palabra super. Ahí nosotros definimos la forma de trabajo. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a irnos quizás ya a la parte de Java para poder irlo resolviendo. Quiero que ustedes lo vayan haciendo también ahí en su equipo para que si van resultando dudas, pues nosotros también las vayamos solventando entre todos, ¿verdad? La idea es que vayamos trabajando todos. Veamos por acá, son tres elementos los que nosotros vamos a trabajar. Veamos si nos funciona. Vaya, quiero ver, nos vamos a trasladar y vamos a ver qué resulta. La idea es que ustedes vayan tratando de ir agarrando la idea de cómo es el manejo, ¿verdad? Uno de atributos y el otro de métodos, ¿verdad? Como tal. Vamos a crear un nuevo proyecto. Sí, en este caso el proyecto dice que nosotros lo vamos a denominar como persona, dice. Vamos a ejecutarlo, vamos a crearlo y vamos a comenzar a trabajar. Bueno, nos crea por ahí la clase persona, la cual nosotros vamos a comenzar a editar, ¿verdad? Con esto, ¿qué es lo que quiero que ustedes vayan comprendiendo? El manejo de los métodos. Bueno, vamos a iniciar. El primero, pues yo creo que está bastante sencillo, solo colocar por acá el boy. En este caso, si usted observa, pues ya estamos tratando de hacer el método por acá. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar nada más esta es una clase persona. Vale, ya lo tenemos por acá. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplazarnos nuevamente a nuestra clase persona, a nuestro proyecto persona. Vamos a entrar al camp y vamos a generar uno nuevo. Y este dice que se va a llamar estudiante. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos estudiante que pertenece siempre al paquete persona de nuestro proyecto y tenemos estudiante. Estudiante dice que va a ser la clase hija de quién? De persona. Entonces vamos con extends. Tenemos persona. Bueno, ahora dentro de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a editar nuevamente. Vamos a comenzar con el método. Y acá siempre me confundo, ¿verdad? Coloco este y es
acá. Luego de eso, ¿qué dice? Vamos a mandar a imprimir, esta es la clase estudiante, ¿verdad? Nada más. Vaya por acá. Y luego de esto que nosotros estamos mandando a imprimir, ¿qué vamos a hacer? Dice que vamos a generar por acá el display, ¿sí? Y en ese sentido, pues nosotros venimos y colocamos qué debería ir dentro del display, ¿sí? Nada más el mensaje, ¿verdad? Ay, ¿qué es punto y coma? ¿Qué me estoy confundiendo yo? Vaya, vamos a mandar a imprimir. Y me falta el punto y coma, ¿verdad? Vaya, luego de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Pues nada más estamos invocando el método, ¿verdad? Del mensaje de la clase actual. Y luego nosotros también aquí vamos a hacer uso de la palabra super, ¿verdad? Super punto cada. ¿Qué estoy diciendo ahí? Siempre me equivoco. Es mensaje. Hasta ahí creo que vamos bien. Luego de eso, el programa controlador, ¿qué es lo que va a hacer? Dice que hay que crear uno nuevo que se llame test. Nos desplazamos siempre a persona y creamos, ¿verdad? La clase Java donde se va a llamar test. Eliminamos lo que no nos parece, lo que no vamos a usar y luego pues nosotros vemos por acá. Vaya, dentro de test dice que nosotros vamos a tener creado el famoso main, es decir, donde nosotros vamos a controlar el programa. El public static void main y dentro de eso, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que acá nosotros vamos a tener nuestro objeto, ¿sí? Estudiante, le ponemos cualquier nombre, ¿verdad? Ahí dice que es ese nada más, dejémoslo así. Estamos definiéndolo, new estudiante. Punto y coma. Y luego pues nosotros hacemos que participe a display, ¿verdad? Y por ahí estaría. Vaya, ahora, creo que la idea fundamental es ir tratando de reconocer qué es lo que hace cada uno de ellos. Lo vamos a ejecutar si no hay ningún problema. No funciona el main todavía, vamos a ver. Vamos a ejecutarlo. Vaya, aquí está, dice, esta es la clase estudiante y esta es la clase persona. Vaya, yo lo que quiero que usted observe es, vamos a ir paso a paso. ¿Qué es lo que quiero que usted vaya analizando? Punto 1,
que analice dónde está la clase padre. Es persona, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Punto 2, que analice dónde está la clase hija. Es estudiante. Por ahí está. Punto 3, nuestro programa controlador, en el cual pues nosotros hacemos referencia a, ¿verdad?, lo que estamos ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo? Yo necesito que usted ponga atención nuevamente a la utilización de la palabra reservada extends, ¿sí? Yo la defino acá, y por eso sé que estudiante es hija de la clase principal o la clase padre, que es llamada persona, ¿verdad? Por extends, ¿verdad? Ella me lo está definiendo. Luego de ello, quiero que usted también observe esto. En la clase hija siempre va a ir la palabra super, es decir, donde yo voy a utilizar algo de, ¿sí? Algo de la clase padre. Por ejemplo, ¿qué mensaje quiero leer yo? Veamos la clase padre. La que yo quiero leer esta es una clase persona. Y ahí es donde se ejecuta. Mire, primero lee la palabra estudiante y luego lee la palabra, la frase, perdón, persona. Porque yo estoy definiendo en ese sentido. Si usted observa el controlador, lo único que hago yo es crear un objeto en el cual pues yo doy el manejo de los mensajes, ¿verdad? No sé si hay algo que usted quiera mencionar. Ujú. ¿Preguntas? ¿Le escucho? ¿Los están ejecutando? ¿Están haciendo también los ejercicios? Porque la idea es esa, ¿verdad? Ir avanzando haciendo los ejercicios. Sí, yo estoy haciendo los ejercicios también. Excelente, Eric, me parece. No sé si le ha dado algún problema, algún error que quiera compartir con nosotros. Ahorita en el segundo, sí, no me ejecuta. Puede presentar usted si quiere también. Pero no me da ningún error. Mm, Solo al final me dice no may. espere que quizá no está cargándolo. Si usted observa, no sé si miraba por ahí, no me leía el main, porque cuando nosotros lo estamos ejecutando, como ejecutamos varios programas a la vez, o tenemos cargado como rebobinada la carga del programa anterior. Presione botón derecho y luego run file dentro de la clase main, donde está la clase main en medio. Así, vale, aquí donde estoy yo, aquí, botón derecho, run file. Y espere un momento, tal vez así se lo ejecuta. Y me dice Bueno, qué mensaje le manda. Vamos a esperarlo. ahorita sí ya me salió estudiante en la clase está en la clase estudiante y está en una clase persona, ya me salió el mensaje. Excelente, bárbaro. Eso es bueno, muy bueno, me parece. ¿Y los demás compañeros cómo vamos? ¿Están ejecutando? ¿Y la señorita Marilyn?
Fíjense, ingeniero, que yo estoy de nuevo instalando NetBeans porque me daba un problema que al crear un nuevo proyecto siempre me llevaba a los que ya tenía y no podía crear un nuevo, entonces estoy en ese proceso. Ah, ok, entiendo. Está bien, muy bien, no hay problema. Consuelo Emperatriz, ¿cómo vamos? Lo realizo. Ujú. Ok, está bien, está bien. Este, Ivani, ¿cómo vamos, Ivani? Carlos, Hola, buen día, ingeniero. Por el momento no he iniciado los ejercicios porque he estado ocupado con unos proyectos que me ha pedido ayuda una directora. ok. Y Elmer Alonso, ¿cómo vamos? Elmer. Bueno, vaya, vamos a ir tratando de avanzar. La idea es, perdón, la idea es que se vaya tratando de reconocer el funcionamiento de cada uno de los elementos. Ya vimos cómo se trabaja eh, las, los atributos con el ejercicio anterior, utilizando los atributos de la clase padre, y ahora pues nosotros vemos cómo estamos trabajando la parte de los elementos o los métodos de la clase padre, ¿verdad? ¿Cómo se están utilizando? Esa es la idea, ¿verdad? Adelante, no sé quién es el que se acaba de conectar. Hola, hola. HP 20031. Sí, buenos días, ingeniero. Ah, buenos días, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a tratar de darle seguimiento, vamos a continuar por acá. La idea, como repito, es que ustedes los vayan ejecutando porque no tiene nada de sentido que solo los veamos si ustedes no los están trabajando, ¿verdad? Bueno, veamos por ahí qué nos dice nuestra guía para continuar. Recuerde, esto solo es la parte de la ejecución. Nosotros podemos irlos desarrollando. Yo por eso les decía en la clase la tutoría de repaso, que la idea es que usted los ejecute y si hay algún error o algo que usted no comprenda, pues nosotros lo vamos desarrollando en la parte de la tutoría de este día, ¿verdad? Vamos a hacer la parte de los constructores. Vamos a ver qué tal nos va con los constructores. Ahora, aquellos solo eran los métodos como tal. Ahora un método constructor. Siempre utilizando la palabra super. Dice que la palabra super, la palabra clave super también se puede usar para acceder a un constructor de la clase padre. Una cosa más importante es que super puede llamar constructores tanto con parámetros como sin parámetros, dependiendo de la situación. A continuación se me muestra el fragmento para explicarlo. Vaya, aquí yo quiero que ustedes hagan remembranza
Y recuerden cómo eran los métodos constructores. Si usted recuerda, los métodos constructores pueden ser con o sin parámetros, ¿verdad? Entonces, depende de la forma de trabajo o lo que nosotros estemos desarrollando. Como usted muy bien sabe, la programación es diversa y de acuerdo a eso, pues nosotros ejecutamos o desarrollamos. Entonces, puntualmente, a nosotros nos está diciendo ya que podemos utilizar la palabra super con o sin, ¿sí? Con o sin argumentos. Entonces, el constructor puede ir cargado o no, llevar ningún tipo de elementos o argumentos dentro de él. Vamos a ejecutarlo, vamos a tratar de explicar un poco más con respecto a esto para que ustedes también vayan teniendo claro cuál es la forma de trabajo de dichos elementos. Para ello dice que nosotros vamos a crear un nuevo paquete llamado persona 2, nos va a crear nuestra clase. Dentro de ella nosotros vamos a tener nuestra superclase persona 2, en la cual pues nosotros vamos a imprimir persona, ¿verdad? Y luego vamos a crear otra clase llamada estudiante que va a depender de la clase persona, es decir, persona 2 va a ser la superclase. Entonces la subclase estudiante va a tener que tener los elementos del método constructor, lo vamos a llamar, el cual va a ser, en este caso, para imprimir por acá el resultado. Y como último elemento, pues nosotros vamos a tener el programa controlador denominado test, como lo hemos venido haciendo, en el cual vamos a utilizar, ¿sí?, el objeto S, donde es estudiante. Así que vamos a tratar de desarrollarlo. La idea es que nosotros vayamos empapándonos del manejo de los constructores y cómo se trabaja con hacer uso del constructor de una clase padre, ¿verdad? Vamos a ello entonces. Vamos a trasladar, cambiamos de cancha, como se dice, y nos venimos por acá. Y vamos a tratar de irlo ejecutando de acuerdo a lo que nos especifica, ¿verdad? Dice que vamos a crear un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto dice que se llama persona 2. Vamos a crear. Vayan ejecutándolo ustedes, ¿verdad? También ahí en casita. La idea es que vayamos todos trabajando. Sí, si hay algún error, algo que ustedes no manejen o alguna duda, pues usted puede ir preguntando. Eliminamos lo que no nos está funcionando por acá de esta manera. Bueno, ya tenemos por ahí la clase persona 2 y en esta pues dice que nosotros vamos a hacer énfasis en trabajar con un método constructor llamado persona 2. Entonces, esto de acá no lo vamos a utilizar. Venimos y colocamos persona 2 y dentro de ella, pues nosotros vamos a comenzar a trabajar. Acá, ¿qué es lo que dice que vamos a hacer? Lo único que nosotros vamos es a imprimir. Aquí, si usted observa, no lleva mayor situación, no lleva argumentos, solamente un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos? Solo vamos a colocar constructor de la clase persona. Y eso sería nada más la parte de la clase padre, ¿verdad? Ahora el mismo ejercicio nos dice que debemos de crear, ¿sí? Acá dentro de persona 2, vamos a cerrar esto porque nos confunde.
dentro de persona 2 nosotros vamos a crear algo nuevo, una nueva clase, y esa clase dice que se llama estudiante. Entonces, estudiante viene a ser las veces de hijo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Dónde lo defino yo? ¿Dónde es que me están dando a mí, me están legalizando que va a ser eso? Con la palabra extens, ¿verdad? Y aquí estoy diciendo yo que va a depender de persona 2. Acá, ¿verdad? Entonces, ya lo estoy definiendo. Esta va a ser la subclase de persona 2. Y este es estudiante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Creo mi método constructor estudiante. Y acá, yo voy a realizar lo siguiente. Voy a invocar el constructor de la clase padre, ¿verdad? ¿Cómo? Nada más colocando super punto y coma. Estoy invocando. Entonces, ¿qué es lo que debo mandar a imprimir dentro de esta? Nada más. Aquí yo necesito imprimir nada más constructor de la clase estudiante, ¿verdad? Es lo que está haciendo. Y lo estoy mandando a imprimir. Luego de eso dice que yo tengo que crear uno nuevo. Y es el controlador. Y ese controlador dice que se va a llamar test, ¿sí? Entonces lo colocamos, test, y ejecutamos. Elimino lo que no necesito para poder comenzar a trabajar. Vaya, ya tengo mi clase test. Este es el programa controlador. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Tener un main para poder ejecutarlo. Entonces, como usted sabe, public static void main. Y luego dentro de él, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar mi objeto. ¿Cuál es mi objeto? Estudiante S igual new método, perdón, este es mi método y mi objeto, perdón, y acá estoy diciendo que va a ser estudiante. Listo, ¿verdad? Ahora, si usted observa, ya lo tengo por acá. Vamos a ejecutar, vamos a ver, aquí me está diciendo que no me funciona la clase porque tengo ejecutado otro previamente, ¿verdad? Entonces selecciono run file y veamos. Aquí está, mire. Constructor, bueno, aquí yo me he equivocado en digitar, constructor de la clase persona, constructor de la clase estudiante. Vamos a ver, constructor, aquí. Los horrores de ortografía. Y aquí constructor, ¿verdad? Bueno. Regresamos, lo ejecutamos nuevamente. Nuevamente me dice que no. Botón derecho, run file. Y empezamos, ¿verdad? A hacer el escaneo. Y ahí está, ¿verdad? Constructor de la clase persona, constructor de la clase estudiante. Ahora analicemos, ¿verdad? Porque no tiene sentido solo ir digitando, que es lo que yo les digo. De nada sirve ejecutar algo que ya está escrito, pero si nosotros no lo analizamos, no sirve de nada. Vaya. Si yo les pregunto cuál es la clase padre, cuál sería su idea. Persona. Persona, ¿verdad? Persona 2. Aquí está, miren, persona 2. ¿Y cuál es la clase hijo? Sería Estudiante. estudiante. Vaya, ¿qué me está dando las veces de eso? Me lo está diciendo dos cosas puntuales. Uno es la palabra reservada extens, que yo estoy diciendo que estudiante es una extensión de quién, o es extendida de persona 2. Persona, Entonces, que es la clase padre. automáticamente sería mi clase padre.
Y la segunda forma para identificarlo es que yo estoy utilizando la palabra super, donde yo estoy haciendo el llamado del método constructor. ¿Cuál es la diferencia con el método? ¿Cuál es la diferencia para llamar un método constructor y cuál es la diferencia para llamar nada más atributos de una clase padre? Pregunto. Aquí ya lo definimos, ya en todos los ejercicios que hemos ejecutado ya podemos definir eso. Cuando yo vea esta forma que le estoy señalando acá, super paréntesis, punto y coma, ya estoy sabedor que es trabajar con nada más un método constructor. Yo estoy llamando un método ahí, pero ahora ¿cómo sé cuando estoy llamando nada más un atributo? Ajá. Pregunto, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ir al método, perdón, a persona donde estábamos trabajando el anterior y quiero que usted observe esto para que no se me vaya a confundir cuando está haciendo los llamados. Aquí tengo, quizás voy a cerrar esto para, bueno, ahí lo voy a dejar para hacer la comparación. Vaya, tengo estudiante, tengo persona y tengo nuevamente test. Vale, quiero que usted observe esto. En estudiante, este es del programa persona, ¿verdad? Este es estudiante, depende de persona. Y si usted observa, donde yo estoy llamándolo, ¿sí? Donde yo estoy haciendo esa ejecución, ¿dónde está? No, en el otro ejercicio creo que. En el otro ejercicio usted lo puede ver mejor. Aquí creo que va a estar un poco complicado. Va. En el otro ejercicio, en el anterior, vamos a ver, es vehículo. Acá en vehículo, mire. Voy a abrir nada más la clase hija. Cuando yo hablo, no, los dos los voy a ver. Cuando yo abro acá, en vehículo yo tengo este atributo, ¿sí? Que es max speed 120. Cuando yo lo utilizo en la clase hija, ¿sí? Yo tengo nuevamente esto, mire, se puede llamar, igual se puede llamar un atributo en la clase hija, pero la diferencia es esto, miren, que cuando yo lo mando a imprimir, yo estoy utilizando la palabra super, solo nada más, super punto y el nombre ¿de quién? De el atributo de la clase padre, ¿verdad? Por eso cuando yo lo mando a imprimir, a mí me imprime 120, porque yo estoy diciendo que nada más estoy utilizando el atributo de la clase padre. A pesar que yo tengo por acá, el atributo es maxSpeed, que es el mismo nombre de la variable, pero que en la ejecución yo estoy diciendo que necesito es de la clase padre, nada más, ¿verdad? Ahora, regresando, voy a cerrar esto, cierro todo esto y esto. Y me quedo nada más con lo de ahora. Este ejercicio me está diciendo, yo creo un constructor, un método constructor en el cual yo solo mando a imprimir constructor de la clase persona. ¿Dónde lo llamo? Lo llamo acá, mire, ¿sí? Entonces, yo también tengo otro, y ese otro dice que es de la clase estudiante, y entonces yo los ejecuto ambos. ¿Pero cómo? Porque yo estoy diciendo acá que estoy utilizando un nuevo objeto, estudiante. Entonces, ¿cómo? Aquí, miren, yo estoy diciendo que lo utilizo, lo ejecuto, y por eso en la ejecución yo logro obtener constructor de la clase persona, que es la clase principal o la clase padre, y constructor de la clase estudiante.
Entonces, los llamados son diferentes, ¿sí? El del constructor viene de esta forma y el de los atributos, pues usted ya vio acá, por ejemplo, en la forma de la impresión, en el PrimeLine, dentro de él, yo solo le coloco más, super punto y el nombre de la variable o del atributo, ¿verdad? Ahí. Esa es la gran diferencia de cómo yo voy a manejar, ¿verdad? No sé si me he dado a entender hasta acá, hasta este punto, de qué es lo que trato de decirles. ¿O hay alguna duda todavía? Algo que ustedes quieran mencionar. Puedo escucharles, ¿verdad? Si hay algo que ustedes quieran mencionar. Bueno, vamos a cambiar de cancha otra vez. Aquí nosotros necesitamos darle seguimiento a la teoría, por eso es muy importante. Quiero hacer esta aclaración. Dice, si un constructor no invoca y explícitamente un constructor de la superclase, el compilador de Java inserta una llamada al constructor sin argumento de la superclase. Si la superclase no tiene un constructor sin argumentos, obtendrá un error en el tiempo de compilación. Por ejemplo, el objeto hace tener un constructor, por lo que si el objeto es la única superclase, no hay ningún problema. Vaya, ¿qué le está diciendo en otras palabras? En otras palabras le está diciendo, vaya, Java le está diciendo a usted, mire, yo le voy a compilar su programa, pero si usted tiene, si usted tiene un constructor sin argumento en la superclase, yo se lo voy a insertar automáticamente. Pero si usted no tiene un constructor, es decir, sin argumento, usted no tiene ninguno, entonces usted va a tener un problema conmigo. ¿Por qué? Porque va a tener un tiempo de compilación en el cual yo le voy a decir que hay un error. Entonces, el ejemplo que nosotros nos coloca es que dice, si el objeto hace tener un constructor, por lo que si el objeto es la única superclase, entonces no hay problema. Vaya, la otra cosa es que si usted solo tiene un constructor, entonces no va a tener problema, ¿sí? En la superclase, no hay problema. La cosa es cuando usted ya tiene más de un constructor, más de un método, ¿verdad? Ahí es donde comienza a tener dificultades porque no sabe, la máquina virtual de Java no sabe cuál ejecutar. ¿Sí? Por eso es importante la palabra super, ¿verdad? ¿Cómo yo lo voy a invocar? Ahora, viene la otra parte. Si un constructor de la subclase, ahora estamos hablando de la clase hija, si un constructor de una subclase invoca un constructor de la superclase, es decir, hay una comunicación entre constructores, pero ahora de la subclase hacia la superclase, ya sea explícita o implícitamente. ¿Qué estoy diciendo? Que yo lo hago ya a dolo, explícitamente, o si yo lo hago con desconocimiento, explícita o implícitamente. Yo lo puedo hacer de las dos formas, con intención o sin intención. Puede pensar que se llamó a toda la cadena de constructores, todo el camino de regreso al constructor del objeto. Esto de hecho se llama encadenamiento de constructores. Vaya, ¿qué está diciendo? Que si usted llama a uno o sin querer llama a un constructor y no define cuál es el que quiere, usted va a llamar a todos los constructores de la superclase, ¿sí? Entonces va a tener complicaciones en ese sentido. No sé si me doy a entender en ese aspecto.
¿Algo que ustedes quieran mencionar? Ya vio la forma como lo va a ir llamando, ¿verdad? Entonces, así va a ser la forma de ejecución. Bueno, vamos a pasar a la parte de las interfaces gráficas de usuario, ¿verdad? La famosa GUI. La GUI, ¿qué es lo que pasa? Dice que es un paquete de Java Swing. Es uno de los paquetes más importantes que nos permitirá realizar una gran cantidad de interfaces gráficas como creación de botones, los checkbox, tablas, ventanas, menús, etc. Creando aplicaciones que son más amigables y sencillas para el usuario. NetBeans tiene una opción de crear interfaces gráficas arrastrando una serie de componentes como áreas de texto, botones, etcétera, con ciertas funcionalidades. Por lo tanto, tiene dos opciones para crear las interfaces gráficas de usuario. Una es utilizando el editor de interfaces gráficas de NetBeans y la otra es haciéndolo de forma programática. Yo creo que la mayoría utilizamos la parte de las interfaces gráficas, ¿verdad? Para editarlo. Entonces es importante conocer, en este caso, es importante conocer el fondo, ¿sí? De cómo funcionan los elementos de interfase gráfica. Esto debido a que en muchas ocasiones necesitará modificar opciones de creación. Vaya, antes de pasar a los ejercicios, yo creo que ustedes deben de saber algo. Y es lo siguiente. Vaya, cuando yo hablo, quiero resaltar esto. Cuando yo hablo, porque es mejor comprender acá, cuando yo hablo de interfaces gráficas de usuario, lo que estoy diciendo en otras palabras es que es un conjunto de elementos visuales con los cuales podemos interactuar de forma variada para lograr el acceso y manejo de los datos. O en otras palabras, es lo que a mí me permite interactuar con mi ordenador. Vaya, si hacemos una retrospectiva a tiempos pasados, cuando la informática era básica, ¿se recuerdan? No sé si lograron ustedes trabajar solamente con comandos, ¿verdad? Los sistemas operativos venían para trabajar comandos. Esos comandos son los que ahora Java está proporcionando y nos da la interfaz gráfica para evitar nosotros estar conociendo todos esos comandos, ¿verdad? Sería bien complicado estar conociendo comando tras comando. Entonces, ahora nos da o nos brinda componentes y esos componentes vienen en la famosa Java Swing, ¿verdad? Acá. Pero antes de Java Swings, quiero comentarles cuando inició Java, antes se llamaba nada más Java AWT, ¿sí? AWT. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ahí el problema de esa paquetería que existía antes, ¿sí? Esa paquetería era que los componentes, utilizaba los componentes del sistema operativo del cual estaba trabajando. El sistema operativo manejaba los eventos. Entonces la apariencia cambiaba con respecto a cada sistema operativo. Por ejemplo, si yo utilizaba Windows, si yo utilizaba Linux, iba a cambiar, ¿verdad? Porque cada sistema operativo tenía su diferente interfaz, ¿verdad? Ahora, con Java Swing, ¿qué es lo que pasa? Swing, la Swing de Java, lo que hace es que dibuja sus propios componentes, Java maneja sus propios eventos y la misma apariencia va a tener en cualquier sistema operativo. Entonces la versión mejorada se puede decir que aquel era el AWT, era java.awt, era el java.1.0 y ahora el java.swing es el java 1.2. Entonces eso nos da más libertad a nosotros para poder trabajar con ¿qué? Con los botones, cuadros de comprobaciones, cuadros combinados, las listas, las cadenas, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso es con base a el paquete de JavaX.swing. Entonces,
si nosotros lo vemos de una manera diferente, estamos diciendo que un frame, por ejemplo, se trabajaba en la AWT y JFrame o JFrame se trabaja ahora con la Java Swing. Un dialog se trabajaba con la Java AWT y ahora con la Java Swing se trabaja el JDialog. Entonces, son cosas muy diferentes porque usted ya está teniendo a disposición todas las interfaces gráficas de NetBeans. Otro elemento importante que usted debe de conocer y es que hay contenedores, ¿sí? Los contenedores, por ejemplo, son los JFrame, los JDialog, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aparte de eso, tiene elementos atómicos que son los JLabel, JButton, JCheckbox, etcétera, etcétera. Es decir, que van dentro de los contenedores. También la parte de los textos, hay un tercer elemento en la Java Swing, que son los componentes de texto, que son los JTextField, son los JTextArea, etcétera, etcétera. Y también un cuarto elemento que son los menús. Tenemos por ahí el JMenuBar, JMenu, etcétera, etcétera. Y el quinto elemento, que son los más complejos para el manejo de la swing de Java, que son los elementos complejos, JTable, JAuctionPaint, JList, etcétera, etcétera. Entonces, esos son la interfaz de Java, la interfaz gráfica de usuarios de Java, se divide en 5 elementos, que son los contenedores, los atómicos, los textos, el menú y los complejos. Ahora, de esos que yo le he mencionado, ustedes ya han trabajado algunos. Por ejemplo, usted ya ha trabajado con el JFrame, ya ha trabajado con los labels, ya ha trabajado con los botones, ya ha trabajado con los text fields, ya ha trabajado con los JAuctionPaint, ¿verdad? Ya los ha trabajado. Entonces, yo creo que usted lo único que necesita ahora es ir conociendo un poco más con respecto a la ejecución. No sé si hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran mencionar hasta este punto. Algo que no les haya quedado claro de la teoría, porque esto es importante. Cuando ustedes los ejecuten, la idea de ejecución va con respecto a quién va dentro de quién, ¿verdad? Por eso les decía, hay cinco elementos básicos en la interfaz: los contenedores, los atómicos, los textos, los menús y los complejos, ¿verdad? Eso es lo que va. ¿Preguntas? ¿Algo que ustedes quieren mencionar? Bueno, vamos a ejecutar algo rápidamente por acá. Vamos a tratar de ejecutar. Dice por ahí que nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso, a mí me gustaría que vayamos, bueno, vamos a ver por acá qué nos dice no lo veo. Vaya, dice acá que nosotros vamos a crear un frame para que vayamos ejecutándolo. Ese frame dice que es nada más la idea para que usted vaya conociendo cómo es el uso, ¿verdad?, que se le da a cada uno de los elementos. Vamos a ver por acá el uso básico de los
elementos de cada elemento de un JFrame. Y con el siguiente código se crea un frame. Esto es lo mismo que crearlo con un editor de NetBeans. Vamos a ver, vamos a crear rápidamente un paquete y lo vamos a ejecutar. Me gustaría que ustedes lo vayan desarrollando, ¿verdad? Para que vaya quedando por ahí. Lo están Disculpe, ingeniero, no hay audio. Perdón. Vaya, yo les estaba mencionando ahí las disculpas del caso. Les menciono que
Coordinación nos hacía énfasis en que les mostráramos a ustedes y les explicáramos que ya están en la parte de la consigna de tanto de la tarea número 3 que yo les mencionaba en la tutoría de repaso el día martes, y que también ya está la consigna del trabajo final. Entonces, quiero que ustedes observen que está aquí en la parte final de la unidad número 4, ¿sí? Usted se desplaza al final de la unidad número 4 y por aquí la va a encontrar, ¿verdad? Unidad 4 y nos vamos hasta el final, ¿sí? La parte de esto, de la interfaz, de cómo agregar audio y cómo trabajar una text area, no lo he tocado mucho en el sentido de que aquí están los videos. Y creo que se le va a dificultar más el manejo del trabajo en los constructores en el sentido de que no hay nada explicado visualmente, ¿verdad? Entonces mejor he trabajado eso. Y además, por acá le di más énfasis. Además, acá en las tareas, al final de las tareas, también Coordinación dijo que iba a colocarlo para que ustedes lo observaran. ¿Sí? Aquí está, miren. La consigna, aquí lo doy ya más completo, la consigna en la tarea 3, la rúbrica de la tarea 3. Esto es lo que usted debe ejecutar y esto es cómo se debe evaluar de acuerdo a lo que se solicita. Y aquí va a ser la entrega. Y el proyecto final, aquí está el proyecto y la rúbrica del proyecto. Entonces, yo creo que por ahí estaríamos, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan, algo que mencionar. Ujú. Este es el momento, ¿verdad? ¿Preguntas? Si no, vamos finalizando la tutoría por acá. Sí, yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante, ¿Qué adelante. va a hacer el grupo? Por ahí vi que decía tarea 4 también, ya está habilitada esa. No, por el momento aquí nos ha dejado, esto es lo que está, mire, unidad Ujú. 4, unidad 4, nada más. Tarea 3 y la parte de la rúbrica y también tenemos la consigna del proyecto final. Esto Ok, sería individual. Ajá, ahí lo leen despacio. Con respecto a la consigna del proyecto final, dice que es de forma individual, ¿sí? Y ustedes van a ir generando los archivos. Oye, ok, yo tengo otra consulta. diga. ¿Verdad que van a poner la fecha para los que van a asistir al laboratorio 3, vea? Ah, sí, O, sí, sí, vea, correcto. falta todavía eso. Se les va a estar informando. Yo en el grupo siempre trato de ir, a medida a mí me van dando información, yo se las traslado y así vamos para que no nos desubiquemos todos, ¿verdad? Ok, Entonces, yo está bien. trato de ir compartiendo para que estén pendientes del grupo y también en plataforma se les coloca un aviso para que ustedes tomen también su agenda y hagan el tiempo necesario para asistir a los laboratorios, ¿verdad? Eso es importante también. Elmer Alonso me preguntaba algo, no sé cuál era su consulta. Elmer Alonso. ¿El proyecto final va a ser en grupo o individual? Es individual. Individual, ahí dice que vamos a pactar una hora en específico para que ustedes hagan la explicación de su proyecto final. Lo van a cargar a plataforma como normalmente lo hacen, pero van a hacer una defensa en vivo según se lee en la rúbrica de la tarea final. Ahí lo van leyendo despacio y a medida vayan surgiendo dudas, pues yo ahí estoy pendiente con ustedes para que vayamos solventando, no hay mayor dificultad. ¿Otra consulta, algo que ustedes quieran mencionar? Nada más,
si pudiese compartir lo más antes posible el link de esta tutoría, ingeniero, porque bueno, en mi caso me conecté tarde y a lo último logré ver, ¿vea? Para Sí, desarrollar los ejercicios de la tarea hoy, o más tardar hoy, ¿vea? Porque en la semana se me sí, dificulta bastante. sí, fíjese de que hay un punto en específico. Yo le estaría compartiendo mañana porque le comento que no es porque yo no quiera antes, sino porque el programa, este Teams, lo que hace es que da un espacio-tiempo, unas cuantas horas en específico, en las cuales que si no si se descarga antes el archivo del video, lo que hace es que parte el video y no lo da completo. Entonces él tiene que rebobinarlo para poder descargarlo completo en su totalidad. Por eso es que yo no se los doy el mismo día, la entrega dejo que pasen 24 horas y ahí sí ya estoy seguro que está completo el video. Ajá, así sería. Ok, está bien, Ajá. ingeniero. Ok, vaya, nos quedamos por acá en honor al tiempo. Espero que tengan un buen fin de semana y cualquier consulta, ahí voy a estar pendiente. Siempre denme un lapso de tiempo para responderles porque igual tengo otro trabajo y tengo otras responsabilidades, pero no pasa de 24 horas mi respuesta. Eso sí, quiero aclararlo, ¿verdad? Trato de ser un poco rápido en la respuesta. Así que un gusto haber compartido con ustedes. Espero que ejecuten los programas que están ahí. Son la base para poder desarrollar tanto tarea 3 como el proyecto final, que es parte y es una recapitulación de todo lo que se ha hecho durante el ciclo, ¿verdad? Ahí están los tiempos, hay tiempo para desarrollarlo. Así que concéntrese en la tarea 3, que creo que es lo que está un poco más próximo. Así que saludos cordiales para todas y todas y deseo un excelente fin de semana. Muy buen día. Gracias, igualmente. Ok, de esta manera concluimos la tutoría número 4. Saludos cordiales. Gracias. Feliz tarde.